Capítulo 4. Cierta tarde, un mes después, Dorian Gray estaba recostado en un lujoso sillón, en la pequeña biblioteca de la casa de Lord Henry en Mayfair. Se trataba, en su estilo, de una habitación muy agradable, con alto revestimiento de madera de roble color oliva, friso de color crema, techo de escayola y alfombra de fieltro color ladrillo, sobre la que se habían extendido otras alfombras persas de seda, más pequeñas, con largos flecos. En una diminuta mesa de madera de satín había una estatuilla obra de Clodion y, junto a ella, un ejemplar de Les Cent Novelles. Encuadernado para Margarita de Valois por Clovis Eve y adornado con las margaritas que la reina había elegido como emblema. Algunos grandes jarrones de porcelana azul con tulipanes de colores abigarrados ocupaban la repisa de la chimenea y, a través de los emplomados rectángulos de cristal de la ventana, se derramaba la luz de color albaricoque de un día de verano en Londres. Lord Henry no había vuelto aún. Siempre se retrasaba por principio, ya que, en su opinión, la puntualidad es el ladrón del tiempo. De manera que el muchacho parecía bastante enfurruñado mientras con una mano distraída pasaba las páginas de una edición de Manon Lescaut, suntuosamente ilustrada, que había encontrado en una de las estanterías. El solemne y monótono tic-tac del reloj Luis XIV le molestaba. Una o dos veces pensó en marcharse. Finalmente oyó pasos fuera y se abrió la puerta. «¿Qué tarde llegas, Harry?», murmuró. «Me temo que no se trata de Harry», señor Gray, respondió una voz muy aguda. Dorian se volvió rápidamente, poniéndose en pie. «Le ruego me disculpe. Creyó usted que era mi marido. Soy solo su mujer. Permítame que me presente. A usted lo conozco bien por sus fotografías. Me parece que mi marido tiene 17. «Oh no, Lady Bottom, no 17. 18, entonces. Y los vi juntos la otra noche en la ópera», rió con nerviosismo mientras hablaba, contemplándolo con sus ojos azules, un poco vagos, de «No me olvides». Era una mujer curiosa, cuyos vestidos siempre daban la impresión de haber sido diseñados en la cólera y utilizados en la tempestad. De ordinario estaba enamorada de alguien y, como su pasión nunca era correspondida, había conservado todas sus ilusiones. Trataba de conseguir una apariencia pintoresca, pero solo conseguía dar sensación de desaseo. Se llamaba Victoria y tenía la manía perseverante de ir a la iglesia. Se trataba de Lohengrin, si no recuerdo mal. Oh sí, era mi querido Lohengrin. La música de Wagner me gusta más que ninguna otra. Es tan ruidosa que se puede hablar todo el tiempo sin que otras personas oigan lo que se dice. Eso es una gran ventaja, ¿no le parece, señor Gray? La misma risa, nerviosa y entrecortada, se escapó de los delgados labios, y sus dedos empezaron a jugar con un abrecartas de carey. Dorian sonrió y negó con la cabeza. «Me temo que no estoy de acuerdo, Lady Bottom. Nunca hablo cuando suena la música, al menos, si se trata de buena música. Si la música es mala, es nuestro deber ahogarla con la conversación». «Ah. Esa es una de las ideas de Harry, ¿no es así, señor Gray?» «Siempre oigo las ideas de Harry de labios de sus amigos. Es así como me entero de que existen. Pero no debe usted pensar que no me gusta la buena música. La adoro, pero me da miedo. Me pone demasiado romántica. Sencillamente, venero a los pianistas, dos a la vez, en algunas ocasiones», me dice Harry. «No sé qué es lo que tienen. Quizá el ser extranjeros. Todos lo son, ¿no es cierto? Incluso los que han nacido en Inglaterra se convierten en extranjeros con el tiempo, ¿no le parece? ¡Qué habilidad la suya! Y para el arte, ¡qué excelente cumplido! La hace sumamente cosmopolita, ¿verdad? ¿No ha estado usted nunca en alguna de mis fiestas, señor Gray? Tiene que venir. No puedo permitirme orquídeas, pero no reparo en gastos con extranjeros. Hacen que la casa parezca tan pintoresca. Pero aquí está Harry. Harry, vine buscándote para preguntarte algo, no recuerdo qué, y encontré al señor Gray. Hemos tenido una conversación muy agradable sobre música. Tenemos exactamente las mismas ideas. No, creo que nuestras ideas son completamente distintas. Pero ha sido la simpatía personificada.
y me alegro mucho de haberlo conocido. Espléndido, amor mío, espléndido, dijo Lord Henry, alzando la doble media luna oscura de las cejas y contemplando a ambos con una sonrisa divertida. Y siento llegar tarde, Dorian. Fui en busca de una pieza de brocado antiguo en Bardor Street, y he tenido que regatear durante horas para conseguirla. En los días que corren la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Me temo que he de irme, y exclamó Lady Bottom, rompiendo un silencio embarazoso con su repentina risa sin sentido. He prometido salir en coche con la duquesa. Hasta la vista, señor Gray. Hasta luego, Harry. Imagino que cenas fuera. Yo también. Quizá te vea en casa de Lady Thornbury. Me imagino que sí, querida mía. O Lord Henry cerró la puerta tras ella, cuando, con el aspecto de un ave del paraíso que se hubiera pasado toda la noche bajo la lluvia, salió revoloteando de la habitación, dejando un leve olor a tarta de almendras. Luego encendió un cigarrillo y se dejó caer en el sofá. Nunca te cases con una mujer con el pelo de color pajizo, Dorian, y dijo después de lanzar unas cuantas bocanadas de humo. ¿Por qué, Harry? Porque son muy sentimentales. Pero a mí me gusta la gente sentimental. Y no te cases, Dorian. Los hombres se casan porque están cansados, las mujeres, porque sienten curiosidad, unos y otras acaban decepcionados. Y creo que no es probable que me case, Harry. Estoy demasiado enamorado. Ese es uno de tus aforismos. Lo estoy poniendo en práctica, y hago todo lo que recomiendas. ¿De quién te has enamorado?, preguntó Lord Henry, después de una pausa. Y de una actriz, dijo Dorian Gray, ruborizándose. Lord Henry se encogió de hombros. Es un debut bastante corriente. Y no dirías eso si la vieras, Harry. ¿Quién es? Se llama Sybil Vane. Nunca he oído hablar de ella. Nadie ha oído. Pero todo el mundo oirá algún día. Es un genio. Mi querido muchacho, ninguna mujer es un genio. Las mujeres son un sexo decorativo. Nunca tienen nada que decir, pero lo dicen encantadoramente. Representan el triunfo de la materia sobre la mente, de la misma manera que los hombres representan el triunfo de la mente sobre la moral. ¿Cómo puedes decir una cosa así, Harry? Mi querido Dorian, no es más que la verdad. Estoy analizando a las mujeres en el momento actual, de manera que debo saberlo. No es un tema tan abstruso como yo pensaba. Descubro que, en último extremo, solo hay dos clases de mujeres, las corrientes y las que se pintan. Las primeras son muy útiles. Si quieres conseguir una reputación de persona respetable, basta con invitarlas a cenar. Las otras mujeres son sumamente encantadoras. Pero cometen un error. Se pintan con el fin de parecer jóvenes. Nuestras abuelas se pintaban para tratar de hablar con brillantez. Rouge y Sprit solían ir juntos. Ahora eso se ha acabado. Siempre que una mujer pueda parecer 10 años más joven que sus hijas, estará perfectamente satisfecha. En cuanto a conversación, solo hay 5 mujeres en Londres con las que merece la pena hablar, y a 2 de ellas no las recibe la buena sociedad. De todos modos, háblame de tu genio. ¿Cuánto hace que la conoces? Harry, tus opiniones me aterran. No te preocupes por eso. ¿Cuánto hace que la conoces? Unas 3 semanas. ¿Y cómo te tropezaste con ella? Te lo voy a contar, Harry, pero tienes que ser comprensivo. Después de todo, no me habría pasado si no te hubiera conocido. Hiciste que sintiera un tremendo deseo de saberlo todo acerca de la vida. Durante varios días, después de conocerte, algo especial me latía en las venas. Mientras estaba en el parque o me paseaba por Piccadilly, miraba a todas las personas con las que me cruzaba, preguntándome con tremenda curiosidad cómo era su vida. Algunas personas me fascinaban. Otras me llenaban de horror. Venenos exquisitos flotaban en el aire. Sentía pasión por las sensaciones. Bien, una tarde, hacia las 7, decidí salir en busca de alguna aventura. Sentía que este Londres nuestro, tan gris y tan monstruoso, con sus miríadas de personas, sus sórdidos pecadores y sus espléndidos pecados, tal como tú dijiste una vez,
me reservaba algo. Me imaginé 1000 cosas. La simple sensación de peligro me llenaba de gozo. Recordé lo que me habías dicho en aquella maravillosa velada cuando cenamos juntos por vez primera, sobre el hecho de que la búsqueda de la belleza es el verdadero secreto de la vida. No sé qué esperaba, pero salí a la calle y me dirigí hacia el este, perdiéndome muy pronto en un laberinto de calles mugrientas y plazas oscuras y sin hierba. A eso de las 8:30 pasé por delante de un absurdo teatrillo, con luces brillantes y carteles chillones. En la entrada había un judío horroroso, con el chaleco más exótico que he visto en mi vida y fumando un cigarro apestoso. El cabello le caía en bucles grasientos y en mitad de una sucia camisa resplandecía un enorme diamante. «Buen palco, milord», dijo al verme, y se quitó el sombrero con un aire fascinantemente servil. Había algo en el que me divirtió, Harry. Era tan monstruoso. Te vas a reír de mí, lo sé, pero entré y pagué nada menos que 1 guinea por un palco junto al escenario. Todavía hoy sigo sin saber por qué lo hice, pero si no lo hubiera hecho, mi querido Harry, me hubiera perdido la gran historia de amor de mi vida. Veo que te estás riendo. Qué mal me parece. No me río, Dorian, al menos, no me río de ti. Pero no debes decir la gran historia de amor de tu vida. Debes decir la primera. Siempre te querrán, y tú siempre estarás enamorado del amor. Una grande pasión es el privilegio de quienes no tienen nada que hacer. Esa es la única utilidad de las clases ociosas de un país. No tengas miedo. Te están reservadas aventuras exquisitas. Esto no es más que el principio. ¿Tan superficial me consideras?, exclamó Dorian Gray, muy dolido. No, te creo muy profundo. ¿Y qué quieres decir? Mi querido muchacho, las personas que solo aman una vez en la vida son realmente las personas superficiales. A lo que ellos llaman su lealtad, y su fidelidad, yo lo llamo sopor de rutina o falta de imaginación. La fidelidad es a la vida de las emociones lo que la coherencia a la vida del intelecto, simplemente una confesión de fracaso. Fidelidad. Tengo que analizarla algún día. La pasión de la propiedad está en ella. Hay muchas cosas de las que nos desprenderíamos si no tuviéramos miedo de que otros las recogieran. Pero no te quiero interrumpir. Sigue con tu historia. Bueno, me encontré sentado en un palquito espantoso, con un telón de lo más vulgar delante de los ojos. Desde mi discreto escondite me dediqué a examinar la sala. Era un lugar perfectamente chabacano, todo el cupidos y cornucopias, como una tarta nupcial de 4ª categoría. El paraíso y la platea estaban bastante llenos, pero las 2 primeras filas de descoloridas butacas se hallaban completamente vacías y apenas había nadie en las mejores entradas del anfiteatro. Había mujeres vendiendo naranjas y refrescos y se consumían grandes cantidades de frutos secos. Debía de ser como en los días gloriosos del drama británico. Y precisamente, creo yo, y muy deprimente. Empezaba a preguntarme qué demonios estaba haciendo allí, cuando me fijé en el programa. ¿Qué obra crees que representaban, Harry? Imagino que El joven idiota o Mudo pero inocente. A nuestros padres les gustaba ese tipo de obras, según creo. Cuantos más años tengo, Dorian, más convencido estoy de que lo que era suficientemente bueno para nuestros padres no lo es para nosotros. En arte, como en política, les grands-pères sont toujours torts. O la obra era suficientemente buena para nosotros, Harry. Se trataba de Romeo y Julieta. He de reconocer que no me hizo mucha gracia la idea de ver representar a Shakespeare en un antro como aquel. Pero sentí interés, de todos modos. Decidí presenciar al menos el primer acto. Había una orquesta detestable, presidida por un hebreo joven sentado ante un piano desafinado que casi me echó del teatro, pero finalmente se alzó el telón y comenzó la obra. Romeo era un caballero corpulento y con muchos años a sus espaldas, cejas pintadas con negro de corcho, ronca voz de tragedia y silueta sie barril de cerveza. Mercutio era casi igual de siniestro. Lo interpretaba un cómico de la legua que había añadido al texto chistes de su cosecha y mantenía relaciones sumamente amistosas con la platea. Los dos eran tan grotescos como el decorado, que parecía salido de una barraca de feria. Pero, Julieta. Imagínate una muchachita de apenas 17 años, con un rostro como de flor,
Una cabecita griega con cabellos de color castaño oscuro recogidos en trenzas, ojos que eran pozos violeta de pasión. Labios como pétalos de rosa. La criatura más encantadora que había visto nunca. Una vez me dijiste que el patetismo no te conmovía en absoluto, pero que la belleza, la simple belleza, podía llenarte los ojos de lágrimas. Te lo aseguro, Harry, apenas veía a esa muchacha porque siempre tenía los ojos nublados por las lágrimas. ¿Y su voz? No he oído nunca una voz semejante. Solo un hilo al principio, con notas bajas y melodiosas, que parecían caer una a una en el oído. Luego creció en volumen, y sonaba como una flauta o un lejano oboe. En la escena del jardín tuvo todo el júbilo estremecido de los ruiseñores cuando cantan poco antes del amanecer. Hubo momentos, más adelante, en los que alcanzó la desenfrenada pasión de los violines. Sabes perfectamente cuánto puede afectarnos una voz. Tu voz y la de Sybil Vane son dos cosas que nunca olvidaré. Cuando cierro los ojos las oigo, y cada una dice algo diferente. No sé a cuál seguir. ¿Por qué tendría que no amarla? La quiero, Harry. Para mí lo es todo. Voy a verla actuar día tras día. Una noche es Rosalinda y la siguiente Imogen. La he visto morir en la penumbra de un sepulcro italiano, recogiendo el veneno de labios de su amante. La he contemplado atravesando el bosque de las Ardenas, disfrazada de muchacho, con calzas, jubón y un gorro delicioso. Ha sido la loca que se presenta ante un rey culpable, dándole ruda para llevar y hierbas amargas que gustar. Ha sido inocente, y las negras manos de los celos han aplastado su cuello de junco. La he visto en todas las épocas y con todos los trajes. Las mujeres ordinarias no hacen volar nuestra imaginación. Están ancladas en su siglo. La fascinación nunca las transfigura. Se sabe lo que tienen en la cabeza con la misma facilidad que si se tratara del sombrero. Siempre se las encuentra. No hay misterio en ninguna de ellas. Van a pasear al parque por la mañana y charlan por la tarde en reuniones donde toman el té. Tienen una sonrisa estereotipada y los modales del momento. Son transparentes. Pero una actriz. ¿Qué diferente es una actriz, Harry? ¿Por qué no me dijiste que la única cosa merecedora de amor es una actriz? Porque he querido a demasiadas, Dorian. Y sí, claro, gente horrible con el pelo teñido y el rostro pintado. Y no desprecies el pelo teñido y los rostros pintados. En ocasiones tienen un encanto extraordinario, dijo Lord Henry. Ahora quisiera no haberte contado nada sobre Sybil Vane. No hubieras podido evitarlo, Dorian. A lo largo de tu vida me contarás todo lo que hagas. Tienes razón, Harry, creo que estás en lo cierto. No puedo dejar de contarte las cosas. Tienes una curiosa influencia sobre mí. Si alguna vez cometiera un delito, vendría a confesártelo. Tú lo entenderías. Personas como tú, los caprichosos rayos de sol de la vida, no delinquen. Pero, de todos modos, te quedo muy agradecido por ese cumplido. Y ahora dime, alcánzame las cerillas, como un buen chico, gracias. ¿Cuáles son tus relaciones actuales con Sybil Vane? Dorian Gray se puso en pie de un salto, las mejillas encendidas y los ojos echando fuego. Harry. Sybil Vane es sagrada. Solo las cosas sagradas merecen ser tocadas, Dorian, y dijo Lord Henry, con una extraña nota de patetismo en la voz. Pero, ¿por qué tienes que enfadarte? Supongo que será tuya algún día. Cuando se está enamorado, empiezas por engañarte a ti mismo y acabas engañando a los demás. Eso es lo que el mundo llama una historia de amor. Al menos, la conoces personalmente, imagino. Y claro que la conozco. La primera noche que estuve en el teatro, el horrible judío viejo se presentó en el palco después de que terminara la representación y se ofreció a llevarme entre bastidores y presentármela. Consiguió enfurecerme, y le dije que Julieta llevaba muerta cientos de años y que su cuerpo yacía en Verona, en una tumba de mármol. Por la mirada de asombro que me lanzó, creo que tuvo la impresión de que había bebido demasiado champán o algo parecido. Y no me sorprende. Luego me preguntó si escribía para algún periódico. Le dije que nunca los leía.
Pareció terriblemente decepcionado al oírlo, y me confesó que todos los críticos teatrales le eran hostiles y que a todos se los podía comprar. No me extrañaría que tuviera razón en eso. Pero, por otra parte, a juzgar por el aspecto que tiene la mayoría, no deben de ser demasiado caros. Bien, pero él parece pensar que están por encima de sus posibilidades, rió Dorian. Para entonces, sin embargo, ya estaban apagando las luces del teatro y tuve que irme. El judío quiso que probara unos cigarros de los que hizo grandes alabanzas. Pero decliné su ofrecimiento. A la noche siguiente, volví, por supuesto. Al verme, me hizo una profunda reverencia y me aseguró que yo era un munificente protector del arte. Es un ser insufrible, pero Shakespeare le apasiona. Ya me ha dicho, visiblemente orgulloso, que sus 5 bancarrotas se debieron enteramente a «el bardo», como insiste en llamarlo. Parece considerarlo un timbre de gloria. Pues lo es, mi querido Dorian, un verdadero timbre de gloria. La mayoría de la gente se arruina por invertir demasiado en la prosa de la vida. Arruinarse por la poesía es un honor. ¿Cuándo hablaste por vez primera con la señorita Sibyl Vane? La tercera noche. Había interpretado a Rosalinda. Me fue imposible no ir a verla. Le había lanzado unas flores y ella me miró, al menos, imaginé que lo había hecho. El viejo judío insistió. Estaba decidido a llevarme entre bastidores, de manera que acepté. Es curioso que no deseara conocerla, ¿no te parece? Y no me parece curioso. ¿Por qué, mi querido Harry? Te lo diré en alguna otra ocasión. Ahora quiero saber más sobre esa chica. ¿Sibyl? Tan tímida y tan amable. Hay algo infantil en ella. Abrió mucho los ojos con el más sincero de los asombros cuando le dije lo que pensaba de su interpretación, y pareció no tener conciencia de su talento. Creo que los dos estábamos bastante nerviosos. El judío viejo sonreía desde la puerta del polvoriento camerino, diciendo frases rebuscadas sobre los dos, mientras Sibyl y yo nos mirábamos como niños. El viejo insistía en llamarme Milord, y tuve que explicar a Sibyl que no era nada parecido. Ella me dijo, más bien parece usted un príncipe. Le llamaré Príncipe Azul. A fe mía, Dorian, la señorita Sibyl sabe cómo hacer cumplidos. Y no la entiendes, Harry. Me veía solo como un personaje en una obra de teatro. No sabe nada de la vida. Vive con su madre, una mujer apagada y fatigada que, con una túnica más o menos carmesí, interpretó la primera noche a la señora Capuleto, una mujer con aspecto de haber conocido días mejores. Conozco ese aspecto. Me deprime, murmuró Lord Henry, examinando sus sortijas. Y el judío me quería contar su historia, pero le dije que no me interesaba. Tuviste toda la razón. Siempre hay algo infinitamente mezquino en las tragedias de los demás. Sibyl es lo único que me interesa. ¿Qué más me da de dónde haya salido? Desde la cabecita a los piececitos es absoluta y enteramente divina. Noche tras noche voy a verla actuar, y cada noche lo hace mejor que la anterior. Imagino que esa es la razón de que ya nunca cenes conmigo. Pensaba, y estaba en lo cierto, que quizá tuvieras entre manos alguna curiosa historia de amor. Pero no se trata exactamente de lo que yo imaginaba. Mi querido Harry, tú y yo almorzamos o cenamos juntos todos los días, y he ido varias veces a la ópera contigo, y dijo Dorian, abriendo mucho los ojos para manifestar su asombro. Y siempre llegas terriblemente tarde. Y no puedo dejar de ver actuar a Sibyl, y exclamó, aunque solo presencie el primer acto. Siento necesidad de su presencia, y cuando pienso en el alma maravillosa escondida en ese cuerpecito de marfil, me lleno de asombro. Esta noche cenas conmigo, ¿no es cierto? Dorian Gray hizo un gesto negativo con la cabeza. Voy a de Imogen, respondió, y mañana por la noche será Julieta. ¿Y cuándo es Sibyl Vane? Nunca. Te felicito. ¡Qué malvado eres! Sibyl es todas las grandes heroínas del mundo en una sola. Es más que una sola persona. Te ríes, pero yo te repito que es maravillosa. La amo, y deseo que ella me ame. Tú, que conoces todos los secretos de la vida, dime cómo hechizar a Sibyl Vane para que me quiera. Deseo dar celos a Romeo.
Quiero que todos los amantes muertos oigan nuestras risas y se sientan entristecidos. Quiero que un soplo de nuestra pasión remueva su polvo, despierte sus cenizas y los haga sufrir. Cielos, Harry, cómo la adoro. Iba de un lado a otro de la habitación mientras hablaba. Manchas rojas, como de fiebre, le encendían las mejillas. Estaba terriblemente exaltado. Lord Henry sentía un secreto placer contemplándolo. Qué diferente era ya del muchachito tímido y asustado que había conocido en el estudio de Basil Hallward. Había madurado, produciendo flores de fuego escarlata. Desde su secreto escondite, el alma se le había salido al mundo, y el deseo había acudido a reunirse con ella por el camino. ¿Y qué es lo que te propones hacer? Y dijo finalmente Lord Henry. Quiero que Basil y tú vengáis conmigo alguna noche para verla actuar. No tengo el menor temor al resultado. Sin duda, reconoceréis su genio. Luego hemos de arrancarla de las manos de ese viejo judío. Está atada a él por 3 años, al menos 2 años y 8 meses, desde el momento presente. Tendré que pagarle algo, por supuesto. Cuando todo esté arreglado, la traeré a algún teatro del West End y la presentaré como es debido. Enloquecerá al mundo como me ha enloquecido a mí. Que eso es imposible, amigo mío. O lo hará. No solo hay en ella arte e instinto consumados, también tiene personalidad, y tú me has dicho a menudo que son las personalidades, no los principios, lo que mueve nuestra época. Bien, ¿qué noche iremos? Déjame ver. Hoy es martes. Quedemos para mañana. Mañana interpreta a Julieta. Y de acuerdo. En el Bristol a las 8, yo llevaré a Basil. A las 8 no, Harry, te lo ruego. A las 6:30. Hemos de estar allí antes de que se levante el telón. Has de verla en el primer acto, cuando conoce a Romeo. 6:30. ¿Qué horas? Sería como tomar una merienda cena o leer una novela inglesa. Tiene que ser a las 7. Ningún caballero cena antes de las 7. ¿He de ver a Basil de aquí a mañana? ¿O bastará con que le escriba? El bueno de Basil. Hace una semana que no le pongo la vista encima. Me da muchísima vergüenza, porque me ha enviado el cuadro con un magnífico marco, especialmente diseñado por él y, aunque estoy un poco celoso del retrato por ser un mes más joven que yo, debo admitir que me maravilla verlo. Quizás sea mejor que le escribas, no quiero estar a solas con él. Dice cosas que me fastidian. Se empeña en darme buenos consejos. Lord Henry sonrió. A la gente le encanta regalar lo que más necesita. Es lo que yo llamo el insondable abismo de la generosidad. Y no, Basil es la mejor de las personas, pero un tanto prosaico. Lo he descubierto a raíz de conocerte, Harry. Basil, mi querido muchacho, pone en el trabajo todas sus mejores cualidades. La consecuencia es que para la vida solo le quedan los prejuicios, los principios y el sentido común. Los únicos artistas encantadores que conozco son malos artistas. Los buenos solo existen en lo que hacen, en consecuencia, carecen por completo de interés como personas. Un gran poeta, un poeta verdaderamente grande, es la menos poética de todas las criaturas. Pero los poetas de poca monta son absolutamente fascinantes. Cuanto peores son sus rimas, más pintoresco es su aspecto. El simple hecho de haber publicado un libro de sonetos de segunda categoría hace a un hombre absolutamente irresistible. Vive la poesía que es incapaz de escribir. Los otros escriben la poesía que no se atreven a poner por obra. Me pregunto si es realmente así, Harry, dijo Dorian Gray, derramando sobre su pañuelo un poco de perfume de un gran frasco con tapón dorado que estaba sobre la mesa. Debe de ser, si tú lo dices. Y ahora tengo que marcharme. Imogen me espera. No te olvides de mañana. Hasta la vista. Cuando Dorian Gray salió de la habitación, Lord Henry cerró los ojos y empezó a pensar. Ciertamente, pocas personas le habían interesado tanto como Dorian Gray, si bien la desmedida adoración del muchacho por otra persona no le producía la menor punzada de fastidio ni de celos. Le agradaba, por el contrario. Lo convertía en un objeto de estudio más interesante. Siempre le habían cautivado los métodos de las ciencias naturales,
pero no su materia habitual, que le parecía trivial y sin importancia. De manera que había empezado por hacer vivisección consigo mismo y había terminado haciéndosela a otros. La vida humana era lo único que le parecía digno de investigar. Comparado con eso, no había nada que tuviera el menor valor. Aunque si se contemplaba la vida en su curioso crisol de dolor y placer, no era posible cubrir el propio rostro con una máscara de cristal. Ni evitar que los vapores sulfúricos alterasen el cerebro y enturbiaran la imaginación con monstruosas fantasías y sueños deformes. Existían venenos tan sutiles que para conocer sus propiedades había que enfermar con ellos. Y enfermedades tan extrañas que era necesario padecerlas para entender su naturaleza. Qué grande, sin embargo, la recompensa recibida. Qué cosa tan maravillosa llegaba a ser el mundo entero. Percibir la peculiar lógica inflexible de la pasión, y la vida del intelecto emocionalmente coloreada, observar dónde se encontraban y dónde se separaban. En qué punto funcionaban al unísono y en qué punto surgían las discordancias, qué gran placer el así obtenido. ¿Qué importancia tenía el precio? Nunca se pagaba demasiado por las sensaciones. Sabía perfectamente, y la idea produjo un brillo de placer en sus ojos de ágata y que gracias a determinadas palabras suyas, palabras musicales dichas de manera musical. El alma de Dorian Gray se había vuelto hacia aquella blanca jovencita y se había inclinado en adoración ante ella. En gran medida aquel muchacho era una creación suya. Había acelerado su madurez, lo que no carecía de importancia. La gente ordinaria esperaba a que la vida les desvelase sus secretos, pero para unos pocos, para los elegidos, la vida revelaba sus misterios antes de apartar el velo. Esto era a veces consecuencia del arte, y sobre todo del arte de la literatura, que se ocupa de manera inmediata de las pasiones y de la inteligencia. Pero de cuando en cuando una personalidad compleja ocupaba su sitio y asumía las funciones del arte, y era, de hecho, a su manera, una verdadera obra de arte, porque, al igual que la poesía, la escultura o la pintura, la vida cuenta con refinadas obras maestras. Sí, el adolescente era precoz. Estaba recogiendo la cosecha todavía en primavera. Tenía dentro de sí el latido y la pasión de la juventud, pero empezaba a reflexionar sobre todo ello. Era delicioso contemplarlo. Con su hermoso rostro y su alma igualmente hermosa, era un motivo de asombro. Daba lo mismo como terminara todo o como estuviese destinado a terminar. Era como una de esas figuras llenas de encanto en una cabalgata o en una obra de teatro, cuyas alegrías nos parecen muy lejanas, pero cuyos pesares despiertan nuestro sentido de la belleza, y cuyas heridas son como rosas rojas. Alma y cuerpo y alma, qué misteriosos eran. Había animalismo en el alma, y el cuerpo tenía sus momentos de espiritualidad. Los sentidos podían refinarse y la inteligencia degradarse. ¿Quién podía decir dónde cesaba el impulso carnal o empezaba el psíquico? Qué superficiales eran las arbitrarias definiciones de los psicólogos ordinarios. Y, sin embargo, qué difícil pronunciarse entre las afirmaciones de las distintas escuelas. ¿Era el alma un fantasma que habitaba en la casa del pecado? ¿O el cuerpo se funde realmente con el alma, como pensaba Giordano Bruno? La separación entre espíritu y materia era un misterio, y la unión del espíritu con la materia también lo era. Empezó a preguntarse si alguna vez se conseguiría hacer de la psicología una ciencia tan exacta que fuese capaz de revelarnos hasta el último manantial de la vida. Mientras tanto, siempre nos equivocamos sobre nosotros mismos y raras veces entendemos a los demás. La experiencia carece de valor ético. Es sencillamente el nombre que dan los hombres a sus errores. Por regla general los moralistas la consideran una advertencia, reclaman para ella cierta eficacia ética en la formación del carácter, la alaban como algo que nos enseña qué camino hemos de seguir y qué abismos evitar. Pero la experiencia carece de fuerza determinante. Tiene tan poco de causa activa como la misma conciencia. Lo único que realmente demuestra es que nuestro futuro será igual a nuestro pasado, y que el pecado que hemos cometido una vez, y con amargura, lo repetiremos muchas veces, y con alegría. Consideraba evidente que el método experimental era el único que le llevaría al análisis científico de las pasiones. Dorian Gray, por su parte, era el sujeto soñado. Y parecía prometer abundantes y preciosos resultados. Su repentino e insensato amor por Sibyl Vane era un fenómeno psicológico de interés nada desdeñable. Sin duda,
La curiosidad tenía mucho que ver con ello, la curiosidad y el deseo de nuevas experiencias. No se trataba, sin embargo, de una pasión simple sino muy complicada. Lo que había en ella de instinto adolescente puramente sensual había sido transformado gracias a la actividad de la imaginación, transformado en algo que al muchacho mismo le parecía alejado de los sentidos y que era, por esa misma razón, mucho más peligroso. Las pasiones sobre cuyo origen uno se engaña son las que más tiranizan. Los motivos que mejor se conocen tienen mucha menos fuerza. ¿Cuántas veces sucedía que, al creer que se experimenta sobre otros, experimentamos en realidad sobre nosotros mismos? Un golpe en la puerta sacó a Lord Henry de aquella larga ensoñación. Su ayuda de cámara le recordó que tenía que vestirse para cenar. Se levantó y miró hacia la calle. El ocaso había deshecho en dorados escarlatas las ventanas altas de las casas de enfrente. Los cristales brillaban como láminas de metal al rojo vivo. Arriba, el cielo era como una rosa marchita. Lord Henry pensó en su amigo, en aquella vida coloreada por todos los fuegos de la juventud, y se preguntó cómo terminaría todo. Cuando regresó a su casa, a eso de las 12:30, vio un telegrama sobre la mesa del vestíbulo. Al abrirlo descubrió que era de Dorian Gray. Le anunciaba que se había prometido con la señorita Sibyl Vane.